Y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema bien interesante. Vamos a ver varias consideraciones importantes en relación con los aneurismas de la pica. Entonces, a modo de generalidad, importante decir que estos son aneurismas en términos generales infrecuentes. De por sí, los aneurismas de la circulación posterior representan la minoría del total de los aneurismas intracraneales, constituyendo alrededor del 10 al 15%, y del total también de los intracraneales, los de la pica constituirían tan solo entre el 0,49 y el 3% del total. Sin embargo, ya hablando solo del subgrupo de los de la circulación posterior, estos, después de los del tope de la basilar, son los más frecuentes. La mayoría se localizan en el lado izquierdo debido a una especie de prevalencia que existe en la arteria vertebral de este lado. La mayoría son saculares, alrededor del 60%. Sin embargo, también es llamativo que los subtipos disecantes y fusiformes son relativamente más comunes en este tipo de aneurismas de la pica si lo comparamos con los aneurismas de otras localizaciones intracraneales. Sin embargo, los oculares siguen siendo mayoría. Afectan ligeramente más a las mujeres con Se fue el sonido. respecto a los hombres, con una relación. ¿Cómo? Dale, dale, siga. Ok. Debido a la proximidad que tienen estos aneurismas con nervios craneales inferiores o los pares craneales bajos y estructuras importantes como el bulbo raquídeo, vamos a encontrar que la morbilidad asociada a estos, la mortalidad y las diferentes opciones terapéuticas van a ser retadoras y eh, complejas en este tipo de pacientes. Entonces, para entender un poquito el tema, es importante recordar algo de los aspectos anatómicos que rodean la pica y, bueno, las estructuras importantes alrededor de la misma. Entonces, empezando, es importante empezar a hablar de lo que sería, ay, qué pena, quiero poner el señalador. Un segundito para ver si coloco el señalador para que puedan ver mejor. Lore, tú que eres la que sabes de esto, ¿cómo es que se coloca el señalador? ¿Me podrías indicar? En presentación, Anita Lima. Déjalo en Ahí mismo donde presentación. estaba presentando. Ok, un segundo. Clic derecho, me imagino. La esquina inferior izquierda. Ponga el mouse ahí. Pongan los puntos, ahí Ahí. ya apareció un lápiz. Ok, Ahí como un lápiz y ahí puntero. puntero láser. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Lo siento, soy un poco uga uga. Bueno, les decía que es importante empezar a hablar quizá de la arteria vertebral, que va a ser rama de la arteria subclavia, y es importante hablar de la arteria vertebral porque, como veremos, la pica finalmente es una rama de esta misma arteria. La arteria vertebral se ha subdividido en 4 segmentos, siendo el primero desde su nacimiento en la subclavia hasta que ingresa al agujero vertebral o transverso, generalmente a nivel de la vértebra C6. Ocasionalmente, con menos frecuencia, puede ser a nivel de C5 o C7. El segundo segmento, B2, va a ser todo el recorrido desde que entra el primer agujero vertebral hasta que llega al agujero vertebral de C1, que sería B2. B3 sería desde que sale de este hasta que llega al punto donde ingresa la dura madre, y B4 sería la arteria vertebral intradural, y es a partir de precisamente desde el momento en que atraviesa la dura madre hasta que se une con la contralateral para formar la arteria basilar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un esquema muy bonito en el que también observamos las dos arterias vertebrales en sus segmentos, ya sobre todo B4. Aquí vemos la pica de cada lado, que suele ser, como ya dijimos, una rama de esta arteria vertebral, y vemos como también de cada una de las arterias vertebrales hay una rama que se une luego para formar las arterias espiral anterior. Las vertebrales se unen para formar la basilar, y bueno, ya que hay otra serie de ramas como la aica, la suca, la basilar luego se divide en las cerebrales posteriores en su primer segmento, y pues de todos estos segmentos van a salir diferentes ramas perforantes que van a estar inmiscuidas sobre todo con la irrigación de diferentes segmentos del tallo cerebral. Pero como pueden ver, la pica no solamente tiene una relación importante con esta arteria vertebral, sino que se relaciona de manera íntima con los pares bajos, especialmente con el 10º y 11º, y el hipogloso 12º también, y también pues con el 9º o glosofaringeo, aunque en menor medida. Pues aquí vemos un poquito también la relación que existe entre los otros pares craneales y algunas estructuras vasculares cercanas. Esta es una imagen angiográfica en la que podemos observar la arteria vertebral. Aquí también se ve algo de la contralateral. Vemos aquí cómo sale la pica. Vemos aquí cómo tenemos la aica, cómo está la suca o la cerebelosa superior, y finalmente la bifurcación de la basilar en las dos cerebrales posteriores.
Aquí de forma muy sutil se alcanza a ver la arteria espinal anterior, saliendo también de la vertebral antes de la unión con la contralateral para formar la basilar. Bueno, entonces hablando ya un poquito más directamente de la pica, que es la que más nos interesa el día de hoy, esta, como ya hemos dicho, es una rama de la arteria vertebral en la mayoría de los casos y se ha subdividido a su vez en 5 segmentos diferentes. El segmento proximal, o también denominado segmento medular anterior, será pues el primer después del nacimiento de la arteria, y va a estar desde el nacimiento de la arteria hasta el aspecto más medial de la oliva inferior. El segundo segmento que se encuentra en este esquema resaltado en color naranjado va a ser el medular lateral. Se encuentra precisamente en el aspecto lateral del bulbo raquídeo a nivel de más o menos la oliva inferior, y precisamente el paso de este segmento desde la oliva inferior, o más bien el paso superando el aspecto más lateral de esta oliva inferior, lo que coincide con el nacimiento de las raicillas del 10º, 9º y 11º par craneal, pues va a marcar el final de este segundo segmento. A partir de este límite precisamente empieza entonces el tercer segmento, que es el que ven resaltado en color azul en el esquema, que es el segmento médulo-amigdalino, pues por la relación que tiene, por un lado con la médula oblonga o bulbo raquídeo y la amígdala cerebelosa por el otro. Como se pueden dar cuenta, como ven en este esquema y como vamos a ver en las imágenes angiográficas futuras, este segmento forma una especie de loop inferior o loop caudal muy característico en la mayoría de los pacientes de esta arteria. Posteriormente, más o menos cuando estamos en el aspecto del tercio superior de la amígdala cerebelosa, que es esta estructura que estoy señalando, este segmento pues cambia al cuarto segmento, también llamado telovelo amigdalino, también como ya veremos en detalle más adelante por las relaciones que tiene con estas estructuras, y como se dan cuenta, forma una especie de loop, en este caso ya craneal, dirigido hacia arriba, que suele coincidir con el límite superior de la amígdala cerebelosa. Finalmente, generalmente, poco después de, justo antes de acabar este segmento, suele haber una subdivisión de la rama o tronco principal en un tronco medial y uno lateral. El medial se va a dirigir al vérmix y va a dar la irrigación principalmente a este y a las zonas hemisféricas inmediatamente adyacentes al vérmix, y el lateral pues se encargará de la irrigación de la mayor parte de los hemisferios en esta zona del cerebelo. Aquí vemos una visión que sería como un corte axial, por decirlo de alguna forma. Esto es anterior, esto es posterior y estos son laterales. Entonces vemos cómo de las arterias vertebrales nace la pica. Aquí vemos el segmento medular anterior, medular lateral, el segmento médulo amigdalino, telovelo amigdalino, y el último, que bueno, no mencioné, que es cuando ya se estas dos divisiones, que sería el segmento cortical. Entonces estos esquemas nos dan una idea general de las relaciones que tiene, por ejemplo, con los diferentes pares craneales, estos segmentos, con el bulbo raquídeo y con estructuras cerebelosas, y pues con el cuarto ventrículo, especialmente el aspecto inferior del techo del cuarto ventrículo, representado por el velo medular inferior y la tela curoidea. Esta es una imagen angiográfica que es muy bonita porque muestra de manera muy gráfica lo que les acabo de explicar. En tanto vemos, bueno, a través de desde la arteria vertebral el nacimiento de la pica, que luego forma en su tercer segmento un loop caudal, para luego pasar a ser un loop craneal en el cuarto segmento, y después de esto se da la división en las dos ramas o troncos medial y lateral que ya les había mencionado. Este es otro esquema. Traté de buscar muchas imágenes y muchos esquemas porque yo sé que si no estamos relacionados con esta anatomía nos podemos confundir, y la idea es que entendamos la relación y la cercanía que tiene esta estructura con otras estructuras muy importantes que la rodean. Entonces lo mismo, aquí vemos de la arteria vertebral saliendo la pica en relación íntima, en este caso con el 10º y 11º par craneal, loop caudal, loop craneal y división en sus dos troncos finales, en su segmento ya cortical. Y esto pues nos grafica un poco lo mismo. Aquí quería mostrar cómo hay una relación íntima, y esto es muy importante porque una visión más o menos similar a esta es la que vemos en muchos de nuestros abordajes, y es como en esta fisura, que es la cerebelo vulvar o cerebelo medular, constituida principalmente entre el bulbo y la amígdala, pues se introduce, por decirlo así, la pica o un segmento de la misma, se va por la parte de atrás entre la amígdala por delante
y el aspecto inferior del techo del cuarto ventrículo perdón, la amígdala por detrás y el aspecto inferior del techo del cuarto ventrículo hacia adelante, y hace una especie de movimientos serpentinosos para finalmente dar origen a los dos troncos finales corticales que van a salir nuevamente a la superficie a irrigar pues, las estructuras cerebelosas que ya les mencionaba. Una de las cosas que hace que sea retador el manejo de este tipo de aneurismas, tanto en términos quirúrgicos como endovasculares, como veremos adelante, es que realmente la anatomía de esta arteria y de esta zona es bien variable. Entonces, por ejemplo, para graficar eso, quise mostrar algunas de las variaciones importantes que hay. Por ejemplo, en cuanto a la bifurcación, puede darse de diferente manera. Se puede dar una bifurcación que se da en el aspecto inferolateral de la amígdala, como lo muestra este esquema, aquí viene, y en la parte más inferior y lateral se da la bifurcación, pero también puede darse en la parte más superomedial o inferomedial o superolateral. Básicamente es para mostrar diferentes recorridos y posiciones en cuanto a la bifurcación que puede tener esta arteria. En cuanto a la asa caudal, si bien se presenta en la mayoría de los pacientes, no es constante en todos. Entonces, por ejemplo, cuando la arteria pica nace muy tempranamente en la vertebral, o sea, con un nacimiento en el aspecto bien proximal de la vertebral, muchas veces no hace este loop caudal, sino que inmediatamente asciende, y de hecho cuando esto ocurre no se logra identificar de forma precisa muchas veces ni siquiera el primer y segundo segmento, sino que nace enseguida como un tercer segmento y se dirige hacia arriba en lo que ya aquí se convertiría en el cuarto segmento, de manera que no habría un loop caudal y probablemente tampoco habría de forma clara un primer y segundo segmento. Por otro lado, cuando sí está el loop caudal, este puede coincidir con el polo inferior de la amígdala, pero también puede sobrepasarlo y también puede quedar ubicado por encima del mismo. En cuanto al foramen magno, este loop caudal casi siempre está por encima del foramen magno, uno alrededor de unos 16 milímetros en promedio por encima del mismo. Sin embargo, puede estar por debajo del mismo, a nivel del mismo y pues significativamente por encima del foramen magno. Y finalmente, el asa craneal también tiene una serie de variaciones y están relacionadas esto, por ejemplo, con el hecho de que en efecto sea del tronco principal antes de su bifurcación, pero también algunas veces el asa craneal está dada por un tronco de los secundarios, o sea, el lateral o el medial. En este caso, por ejemplo, por el medial, y en este otro caso se dio por el lateral. De manera que es una anatomía realmente variable. Bueno, esto ya son especímenes reales, en los que también queremos mostrar un poquito lo que acabamos de mencionar con los esquemas. Entonces, esta es una vista posterior, en la que pues ya se ha retirado toda la parte del hueso occipital hasta el foramen magno, en este caso también el arco posterior de C1. Vemos con claridad la arteria vertebral, como hace aquí su recorrido, y aquí vemos lo que le explicaba hace un rato. Aquí estas son las amígdalas cerebelosas, esta sería la úvula, aquí serían pues los biventrales, y lo que quería mostrar es cómo la pica viene y se mete en la fisura, lo que les explico ahorita con el esquema amígdalo o cerebelo medular, y pues aquí detrás de la amígdala, entre la amígdala y el techo del cuarto ventrículo, se hará el loop craneal para luego dividirse en sus ramos corticales laterales y mediales. Esta es una vista ampliada, donde vemos un poquito lo mismo. Aquí la amígdala se ha elevado un poco. Vemos aquí el loop caudal realmente, antes de meterse a la fisura cerebelo-medular, y pues ya se ve oculta. Aquí se ha retirado la amígdala para poder ver todo el tramo y digamos el recorrido serpentinoso que hace la pica, cubierta por la amígdala, antes de dar sus ramos ya finales, que en este caso sería el medial y pues los vermianos y demás. Y por acá ramos laterales que van a los hemisferios. Para que recuerden un poquito, por ejemplo, eso que les estoy mostrando sería un poco esto. Aquí se ve el loop y cómo se mete por detrás de la amígdala. Aquí está pues preservada, pero como con una apariencia algo transparente para poder ver por detrás de ella. Entonces, esto que vemos aquí en el esquema Bien, acá escuchando. No ha llegado nada aparte del carnoma. corresponde a esto de acá. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, continúo por favor, apaguen los micrófonos, creo que alguien lo tiene encendido. Este es otro esquema, no, esta es otra imagen del espécimen en el que se han retirado entonces las dos amígdalas cerebelosas, se ha conservado la úvula y se ha quitado parte de
los lobulillos biventrales adyacentes a la amígdala, con el objeto de ver un poquito más el recorrido de ambas picas, cómo hacen su, digamos, recorrido un poco serpentino, como les digo, y aquí al final el tronco mayor se divide en dos, un tronco medial y un tronco lateral. Este se dirigirá a la línea media, vermis, etc. Y este un poco más a los hemisferios cerebelosos. Esto es una imagen de una espécimen en vivo, pero ahora como con una especie de corte sagital. Entonces es muy bonito también porque se ve varias cosas. Bueno, primero podemos observar tanto la pica aquí como la cerebelosa superior o suca por acá arriba, entre el cuarto y quinto par craneal, la suca. La pica, en cambio, pasando entre las raicillas del 10º y 11º par craneal, dirigiéndose luego al pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí vemos pues el cuarto ventrículo con su piso, su techo. Aquí vemos la amígdala. Esta ya sería la pica, pero del otro lado, la contralateral, alcanzamos a ver lo que seguramente sería la formación del loop caudal antes de meterse entre la amígdala y el, entre la amígdala y el techo del cuarto ventrículo en su aspecto inferior. Entonces aquí veríamos el loop caudal, loop craneal, y pues ya saldría por acá los ramos periféricos o corticales. Aquí se ha quitado parte como del nódulo, la óvula y demás para poder ver esa relación. Entonces aquí vemos la pica que viene desde el otro lado. Esta no correspondería a esta pica, sino a la contralateral. Aquí vemos cómo se va metiendo en la fisura cerebelo medular, que hace su recorrido en su loop craneal, y aquí se divide en sus dos ramos corticales finales, lateral y medial. Bueno, aquí esto es un poco... bueno, aquí quería mostrar a cuando en algunos casos la pica tiene un origen muy proximal en la arteria vertebral, de tal manera que se da en un origen extradural, como el que señalan aquí. Por ejemplo, fíjense aquí cómo están haciendo fuera de la dura madre la pica. Esto no es común, pero puede ocurrir, y es importante tenerlo en consideración, por ejemplo, para cuando hacemos abordaje quirúrgico en este tipo de variantes. Entonces, aparte de todo lo que ya les mencioné, otras variaciones importantes a tener en cuenta sería que, por ejemplo, entre el 15 al 32% de los casos es hipoplásica, al menos una de las dos. La ausencia unilateral de la pica se reporta entre el 6 y el 26% de los pacientes, y la ausencia bilateral entre el 2 y el 3.6% de los pacientes. O sea, hay gente que no tiene picas. Cuando esto ocurre, entonces la AICA ipsilateral o la pica contralateral, cuando es una sola la ausente, suele ser más grande y suministra entonces el territorio que nutriría la pica que se encuentra ausente. La duplicación de la pica ocurre en el 2 al 6% de los pacientes, y el doble origen de la pica es una variante rara, distinta de la duplicación, dado que en estos casos dos picas distintas con orígenes separados convergen en su trayecto distal. Ahora veremos también qué importancia tiene esto del origen doble de la pica, y es básicamente esto, que la incidencia de aneurismas en casos de pica de origen doble oscila entre el 50 y 70%, o sea, es bien alta la incidencia de lesiones aneurismáticas en esta variante en particular. Este es un esquema de algunas de las variantes más importantes. Esta sería la pica fenestrada, en la que hay un origen único, se separa por un lapso, por una pequeña distancia, y se vuelve a unir para pues hacer mal. Esta sería un origen doble, en el que sí hay un origen real, que luego se unen también para seguir su recorrido. Esta sería una AICA pica, en la que la AICA hace los dos tramos vasculares o recorridos y suple ambos territorios, tanto de la AICA como de la pica. Esta sería una en la que la pica nace desde la basilar, o sea, no es una AICA pica como acá, sino una pica realmente, pero pues nace desde la basilar, no en la vertebral. Esta sería una de origen, o lo que quisieron esquematizar fue una origen extradural en este caso, y esta una variante en la que la vertebral pues, forma la pica, pero la pica se convierte en su ramo terminal, se acaba la vertebral allí, y el resto de sangre de allí hacia arriba pues corre a cargo de la vertebral contralateral. Entonces, la pica es susceptible de diferentes enfermedades, por ejemplo, la enfermedad trombótica o aterosclerótica, la enfermedad tumoral, las malformaciones arteriovenosas, las alteraciones iatrogénicas. Sin embargo, la enfermedad más importante en la pica definitivamente es el aneurisma de la misma.
Estos pueden originarse en cualquiera de los cinco segmentos de la pica. No es que siempre sean en esta zona que están graficados acá. Sin embargo, perdón, los aneurismas proximales, que son los del primer segmento, sí constituyen la mayoría, representando más o menos el 70%, y el 30% restante, pues, distribuidos en los otros 4 segmentos. El angiotac es poco sensible para detectar aneurismas distales de la pica debido a que ya estos son ramos muy delgados y pueden pasar desapercibidos. Es mucho más sensible para los aneurismas proximales. Y los aneurismas de la pica tienen una alta tendencia a romperse, incluso cuando son de pequeño tamaño, debido a que la pared de esta arteria es característicamente frágil y delgada. Entonces, acá el tema del tamaño aneurismático no es una garantía de que exista un bajo riesgo de ruptura. Precisamente, hablando de este riesgo de ruptura y de las complicaciones importantes que pueden haber, vale la pena preguntarse por qué es importante entonces enfocar adecuadamente estos aneurismas. Pues resulta que los aneurismas rotos de la arteria vertebral y la pica presentan tasas de mortalidad bastante más altas que los de la circulación anterior. Este autor, por ejemplo, en 136 casos de hemorragia subaracnoidea, evidenció una tasa de mortalidad del 80% a las 48 horas cuando los aneurismas eran, pues, ya sea vertebral o de la pica, que era rama de la vertebral, comparado con el 23% de aneurismas rotos que correspondían a localizaciones de la circulación anterior. O sea, la diferencia es abismal. Los aneurismas disecantes rotos de la arteria vertebral y la pica tienen peor pronóstico, resangran mucho más, y la mortalidad también es más elevada. 21%, el resangrado entre el 21 y el 71%, y la mortalidad entre casi el 50 y el 100%. Las tasas de resangrado en los aneurismas saculares rotos del sistema vertebrovascular también parecen ser más altos que aquellos correspondientes a la circulación arterial, con un riesgo más o menos 3 veces mayor de resangrado fatal en estos casos. Bueno, y esto con los que ya se rompieron y es una catástrofe por lo que vemos, pero ¿qué pasa con los no rotos? Pues todos los estudios también grandes han mostrado que hay una mayor tendencia de ruptura de los aneurismas no rotos de este punto comparado con los de la circulación anterior. Así pues, en el ISUIA, que es uno de los estudios más grandes en cuanto a número de pacientes llevados a cabo en este contexto, se evidenció que, por ejemplo, en aneurismas de la circulación posterior, cuando el tamaño era menor de 7 milímetros, el riesgo de ruptura a 5 años era de 2.5 milímetros versus 0% en las otras localizaciones. Cuando era entre 7 y 12 milímetros, era del 14.5% versus menos del 3% en los demás. Y así, como podemos ver, en casi todos los grupos era mucho mayor el riesgo de ruptura a 5 años en este grupo de aneurismas, excepto quizá en los gigantes, en los que era ya muy similar a estos, sin embargo seguía siendo mayor. El riesgo anual, pues lo pueden ver en la tabla, también sigue siendo significativamente mayor. De manera que, en términos generales, estos aneurismas se rompen más. Cuando se rompen, tienen una mayor carga de morbilidad y tienen una mayor tasa de mortalidad. El cuadro clínico, pues en el caso de los no rotos, realmente la mayoría suelen ser un hallazgo incidental, o sea, suelen ser asintomáticos. Sin embargo, cuando se presentan, los más comunes son efectos locales por efecto de masa, sobre todo cuando son aneurismas muy grandes, que puedan causar déficits de los pares craneales inferiores, como disartras, disagia y demás, o compresión del tallo cerebral, causando entonces hemiparesia, disfunción vulvar u otros síntomas. Debido al trayecto frecuentemente variable, algunas veces pueden verse afectados el quinto y el hipogloso, pero pues es menos común. La ataxia cerebelosa secundaria a la compresión también se ha documentado, y algunas veces estos aneurismas, sobre todo los gigantes, en cuyo caso hasta el 50% tienen formaciones trombóticas internas, pueden generar trombos, émbolos y crear entonces eventos isquémicos que lleven a síntomas propios isquémicos de la región tanto vulvar como cerebelosa. Esto también es típico de los aneurismas disecantes. En cuanto a los rotos, pues la sintomatología típica de la hemorragia subaracnoidea, sin embargo, algunas características distintivas podrían ser que el 30% se confinan solo a la fosa posterior, que hay una alta tasa de hemoventrículo que afecta el cuarto ventrículo, sobre todo hasta en el 95% de los casos, y por esta misma razón, entre el 44 y el 95% de estos pacientes presentan hidrocefalia, de manera que es más frecuente que en otros tipos de hemorragias subaracnoideas. En cuanto a la imagenología, pues nada, en primera instancia, en un paciente que nos llegue con una sintomatología sugestiva de hemorragia subaracnoidea, probablemente lo primero que todos vamos a pensar en solicitar es una tomografía de cráneo simple, en la cual vamos a ver pues la hemorragia subaracnoidea típicamente hiperdensa, llenando las cisternas perivulvares, peritallo en general,
y como vemos un hemoventrículo que compromete sobre todo el cuarto ventrículo, muy característico de estos pacientes. Entonces, esto es lo primero, cuando vemos un patrón de sangrado de este tipo en el que se compromete de forma predominante la fosa posterior, cuarto ventrículo, perivulvar, deberíamos estar ya sospechando la posibilidad de un aneurisma de esta localización. El angiotac es una buena opción en términos generales, porque como ya les dije, hasta el 60-70% de los aneurismas van a ser proximales, y en esto la sensibilidad del angiotac es buena en términos generales. No es tan buena cuando son distales, pero pues estos son la minoría. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un angiotac donde se alcanza a ver aquí, en esta zona del lado derecho del paciente, este aneurisma que está a nivel de la salida de la pica en esta arteria vertebral. Aquí vemos la reconstrucción en 3D. El angiotac nos da una gran ventaja, y es que nos permite también ver de forma cercana las relaciones óseas con el aneurisma, y esto es muy importante, especialmente cuando se intentará hacer un enfoque quirúrgico, porque, por ejemplo, podríamos ver la relación que tiene con el cóndilo occipital o el tubérculo yugular, que son estructuras óseas cercanas a esta zona en la que podrían tener alguna implicación en el corredor quirúrgico y en la forma como abordemos a estos pacientes. Entonces, el angiotac es una muy buena opción para el diagnóstico general de este tipo de aneurismas también. La resonancia en términos generales es un poco menos usada, pero pues también puede ser útil, y también nos puede mostrar este tipo de aneurismas, especialmente aneurismas grandes, gigantes, que tengan componente trombótico o trombos en su interior, como en este caso, por ejemplo. Entonces vemos una lesión con intensidad muchas veces hiperintensa en T1, o mixta, hipointensa en T2. Esto sobre todo cuando hay trombos en su interior, pero cuando no lo hay, pues se verá una señal sobre todo de vacío de señal típica de las lesiones vasculares en la resonancia. Pero lo que nos debe hacer sospechar son lesiones que sugieran lesión vascular en relación con el bulbo raquídeo, generalmente un poco más lateralizado hacia un lado que hacia el otro. Pues cuando esto ocurra debemos pensar en la posibilidad de estos aneurismas, aunque otros diagnósticos diferenciales pueden ser tumores u otro tipo de lesiones. Lesiones infecciosas a veces también podrían mimetizarlo. Aquí vemos entonces lo que se considera, pues como en todos los aneurismas, el gold estándar finalmente, y es la angiografía cerebral. En esta podemos observar, por ejemplo, una arteria vertebral. Aquí vemos un aneurisma de tipo disecante, en el que hay un pequeño estrechamiento previo al aneurisma, y luego hay una dilatación de todo el calibre del vaso. Y aquí vemos uno que sí es más de tipo sacular, en el que también vemos la vertebral, la salida de la pica, y justo en la unión entre pica vertebral observamos este aneurisma o esta lesión sacular. Digamos que capítulo aparte podrían merecer en este caso los aneurismas disecantes, como ya los mencionaba. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una arteriografía en la que observamos entonces las dos arterias vertebrales. Aquí vemos la pica de este lado, la basilar, pero observamos una dilatación que pareciera que dependiera o que naciera desde el mismo origen de la arteria en esta vista AP. Sin embargo, cuando vemos la vista lateral, vemos que no, que realmente el nacimiento de la arteria es normal, pero que hay una dilatación como fusiforme en toda la circunferencia de la arteria poco después del inicio de la misma. Esto se sacrificó la arteria finalmente, y pues ya aquí no la observamos. Entonces quise traer esta tabla donde vemos algunos de los signos que pueden hacernos sospechar de la etiología disecante de este tipo de aneurisma. Entonces tenemos el signo del hilo, que es esta apariencia de un segmento arterial largo y estrecho. Indica la reducción severa del flujo por disección de estenosis. Signo de la roseta, patrón en imagen que recuerda una flor o roseta asociada a alteraciones vasculares, es como una tortuosidad o una falta del aspecto lineal que suele tener la arteria, y homogéneo. Signo de la perla e hilo, es una alternancia de dilataciones y estrechamientos típico de muchos eventos disecantes. El estrechamiento en punta, que es como una especie de lápiz en la que uno ve cómo la arteria de rápida pierde su calibre poco a poco hasta que se desaparece. Eso es muy típico de la disección. La oclusión, básicamente por el corte total del flujo también. Lumen falso cuando se ve, y pues los pseudoaneurismas. Todas estas son signos imagenológicos que nos indican disección de la arteria. Bueno, una vez repasado todos estos aspectos que he venido mencionando, vamos a hablar un poco entonces de los aspectos terapéuticos de esta patología. En términos generales podemos hablar de dos grandes grupos, lo quirúrgico y lo endovascular. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, quiero que vean este esquema en el que podemos observar cómo, dependiendo de la ubicación del aneurisma, así también se va a enfocar más o menos cuál va a ser el abordaje de estos aneurismas. Los aneurismas distales, por ejemplo, muy distales, muy corticales ya del segmento cortical distal, se pueden abordar de forma adecuada por un abordaje suboccipital de línea media. Cuando ya están corticales, pero están un poco lateralizados, se puede hacer una combinación de suboccipital medial lateral, más o menos esto. La mayoría de aneurismas
proximales del segmento 1 o 2 van a ser adecuadamente abordados por un far lateral suboccipital. También se ha descrito el retrosigmoideo típico cuando pues presenta algunas características que ya mencionaré. Otros hoy en día realmente poco usados como el transfacial o estos combinados subtemporales, etcétera, se dejaban cuando eran aneurismas que primero estaban con una proyección muy hacia anterior, muy hacia el clivus, muy distales en la arteria vertebral, o cuando eran picas que tenían tienen una salida muy distal, ya casi en la unión de las dos vertebrales, etcétera, pero realmente son abordajes bien mórbidos, y hoy en día con las posibilidades de manejo endovascular, este tipo de aneurismas se suelen abordar de esa forma. Entonces el retrosigmoideo, como decía, algunas veces se podría pensar cuando se dan aneurismas de la pica proximal pequeños o del complejo AB pica que se encuentren por lo menos 10 milímetros o más desde el agujero del foramen magno, es decir, esto del segmento medio o superior de la arteria vertebral. O sea que las picas que nacen muy proximalmente, muy pegaditas o cerca al agujero, al foramen magno, pues no se van a poder abordar por un retrosigmoideo porque vamos muy alto. No se recomienda entonces en los muy grandes, en los fusiformes, cuando se requiera bypass, aneurismas vertebrales, muy proximales, como les decía, o que requiera descompresión suboccipital. El far lateral es el mayormente usado cuando se hace enfoque quirúrgico de los proximales, de los aneurismas proximales de este tipo. Entonces, aneurismas proximales grandes, vertebrales o segmento inferior, aquí sí nos puede servir aunque esté muy cerca del foramen magno. Descompresión suboccipital como una opción o como que se considera necesario porque hay mucho edema cerebeloso, porque bueno, creemos que va a salir mucho el cerebro, pues es un mejor abordaje, incluso haciendo una extensión hacia medial para que haya una buena descompresión. En fin. Cuando se considere bypass, pues también se podría hacer por este abordaje. No recomendable en aneurismas pequeños, más allá del segmento medular lateral o distales, porque precisamente se pueden abordar mejor por una línea media o combinación línea media lateral, que es un poco menos complejo y quizá menos mórbido que el far lateral. Entonces, como este es el que probablemente más se usa cuando se abordan los aneurismas proximales, quise traer algunas consideraciones y aprovechar y hablar algunas consideraciones de la técnica con este abordaje. Esto es una imagen descriptiva esquemática del abordaje. No voy a ahondar en ello porque para eso ya hubo una charla de abordajes en el que se habló detalladamente de este por casi una hora. Pero pues ya como sabemos la mayoría de los que estamos en la reunión, y pues para los que no, se quita la porción inferior, lateral de la región suboccipital con un retiro parcial del cóndilo del occipital, dependiendo de lo que el cirujano quiere y el corredor que necesite. Algunas veces incluso se quita C1 también. Bueno, una vez se hace la incisión, la apertura ósea, se hace la apertura dural, nosotros nos vamos a encontrar casi que de inmediato pues con las amígdalas cerebelosas, vamos a tener un poquito la visión que ya veíamos de esos segmentos de la pica, y al medializar más bien todas estas estructuras vamos a empezar a encontrar el corredor quirúrgico que detallaré un poquito más adelante. Entonces, quise guiarme un poquito con las recomendaciones que hace el doctor Lotto en su libro 7 Aneurismas, para esquematizar o tratar de esquematizar los pasos que se deben seguir en este tipo de intervención. Entonces, como parte de la estrategia de disección y control proximal en la cirugía de este tipo de aneurismas, en cuanto a la apertura inicial, se debe preservar la aracnoide, o eso recomienda el doctor, de la cisterna magna hasta que ya esté el microscopio posicionado, esto con el objeto de que no se abra la aracnoide y entre mucha sangre del abordaje, etcétera, al espacio subaracnoideo, sin un control todavía adecuado microscópico. Bueno, luego se hace la incisión de la aracnoides, se va a buscar identificar la arteria vertebral en sus aspectos más proximales, al atravesar la dura madre bajo el ligamento dentado. Él, para el ligamento dentado, lo describe como una banda fibrosa blanca que se inserta en la dura madre lateral mediante procesos triangulares que precisamente imitan la forma de dientes, y por eso este nombre, que se corta al foramen magno y a nivel de C1, y bueno, para permitir con ello el acceso de la vertebral a través de este punto. Él dice que el ligamento dentado es blanco y brillante. Esto es lo que nos ayuda de alguna forma a diferenciarlo a veces de estructuras neurales, como el nervio accesorio o sus raicillas, que van a estar también por esa zona. Bueno, se debe cortar este ligamento para permitir movilizar la médula cervical y ampliar así el acceso al corredor quirúrgico. Se diseca entonces el segmento de la arteria vertebral justo distal a la penetración dural para colocar el clip temporal si llegase a ser necesario. O sea, se va buscando de forma temprana en la cirugía un control proximal, y bueno, se van identificando las estructuras importantes a tener en cuenta en cuanto a las relaciones anatómicas de esta zona. Ya en cuanto al acceso al aneurisma y las características anatómicas, entonces dice que es relativamente sencillo llegar al aneurisma, debido a que lo que hay que hacer es básicamente seguir la arteria vertebral y la pica, que como ya vimos también la pica la podemos seguir casi desde que entramos, vamos viendo los segmentos
por ejemplo, el loop caudal. Entonces, en la convergencia de estas dos, deberíamos encontrar, en la mayoría de los casos, este aneurisma cuando es proximal, ¿no? De la unión pica vertebral. Entonces, se identifica el aneurisma. Bueno, aquí dice que no necesariamente hay que atravesar las fisuras de forma cuando son complejas ni realizar disecciones extensas en la mayoría de los casos. Al retraer las amígdalas superiormente, se ensancha la cisura cerebromedular y se expone entonces el segmento proximal, tónsilo o amígdalo medular de la pica. Y bueno, con esta identificación de la pica, como ya dije, se sigue la basilar, la vertebral y se llegará al aneurisma. Una vez nosotros ya entonces hicimos nuestro abordaje, hacemos una retracción hacia arriba y hacia medial, quizá un poquito de las amígdalas cerebelosas, exponemos entonces estas estructuras, vemos aquí cómo encontramos el ligamento dentado, cómo están los pares craneales bajos, aquí tenemos el 10º par craneal, el 11º par craneal o accesorio y el 12º par craneal que atraviesa un poco más transversalmente nuestro campo quirúrgico. Basado en esto, el doctor Lawton describe este triángulo conocido como el vago accesorio, en el que vamos a encontrar como límite superior el nervio vago, como límite lateral el nervio accesorio y como límite medial el bulbo raquídeo. A su vez, el hipogloso que atraviesa este triángulo va a subdividirlo en un triángulo hipogloso. Estemos en esta visión del campo, estas estructuras van a ayudarnos a identificar el aneurisma y cómo podemos abordar incluso el clipaje del mismo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen esquemática, en el A, vemos que este se encuentra en el suprahipogloso. Tengo relación de aneurisma con las raíces del nervio hipoglosio en la axila de la pica. Estaba pues en la parte superior del triángulo vago accesorio por encima del 12º par. Algunas veces el aneurisma se encuentra realmente en el aspecto inferior del triángulo vago accesorio en el triángulo infrahipogloso. ¿Listo? Recuerden que esto es una imagen en la que estaban viendo el paciente pues en decúbito como lateral, pero entonces esto sería el aspecto más cefálico del paciente y esto es lo más caudal del paciente para que se ubique. Unas veces vamos a encontrar en los aneurismas distales que el acceso es mucho más fácil porque afortunadamente no tiene relación con estos triángulos ni con las estructuras de los pares craneales que acabo de mencionar, sino que una vez hagamos el abordaje y medio separemos un poco la amígdala, probablemente nos vamos a encontrar con el aneurisma y por eso en estos casos probablemente el abordaje quirúrgico sea todavía una opción más viable, como veremos también más adelante en algunos estudios. Bueno, esto es solo para mostrar que el doctor Lawton también habla de unas zonas medulares anteriores, laterales, tonsilomedulares y llamas distales. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces la pica, por ejemplo, cuando se presenta su nacimiento en un aspecto muy distal de la vertebral, ya casi llegando a la unión con la otra para la basilar, se encuentra bien anterior en relación con el tallo cerebral. Cuando está en una zona media, pues se encuentra en el aspecto más lateral del tallo cerebral. Algunas veces nace muy tempranamente, que incluso era uno de los ejemplos que les ponía en los que a veces ni siquiera hay el loop caudal, sino que nace casi que como segmento 3 enseguida. Y otros son estos aneurismas distales que ya también les he mostrado ahorita, en los que realmente no hay que hacer mucha disección ni compromete ninguna de estas otras estructuras. Estas son consideraciones que él dice que hay que tener en cuenta para pensar el abordaje, saber qué tan extenso tiene que ser el corredor quirúrgico, por ejemplo, qué tanto cóndilo hay que quitar, si se puede con una línea media lateral ahí modificado o si hay que hacer un par lateral puro, en fin, porque entre más superior y anterior esté, pues va a ser un poco más difícil llegar como tal al aneurisma. Entonces, resumiendo los pasos generales sería, primero, cortar el ligamento dentado, que lo podemos ver aquí en el esquema, exposición de la vertebral proximal para llegar a un control proximal y seguimiento de la misma vertebral para ir buscando el caminito que nos va a llegar al aneurisma. El 2, identificar el bucle caudal de la pica y trazar a través de la que se mete. Entonces, el bucle caudal, ya lo he mostrado varias veces, es este que se va a meter aquí por debajo de la amígdala. Lo que pasa es que aquí la amígdala se ha rechazado hacia arriba, entonces se ve completo, pero esto normalmente estaría tapado por la amígdala. Cuando nosotros rechazamos un poquito la amígdala, ya vemos toda la pica, entonces la vamos a seguir. Entonces vamos siguiendo la pica por un lado y vamos siguiendo la vertebral por el otro. ¿A qué nos va a llevar a eso? A la convergencia pica vertebral. Entonces ese sería el paso 3. Paso 4, identificar la vertebral distal medialmente. Sería esta vertebral. El paso 5, tratar de identificar la vertebral distal
perdón, el paso 5 se va entonces ya haciendo o desarrollando el planito, disecando ya el cuello aneurismático. Y pues el paso 6, desarrollar un plano a través del cuello aneurismático, pero en el aspecto que mira hacia el clivus. Se supone que una vez hemos hecho esto, ya seguramente tendremos un campo para lograr posicionar nuestro clip, que sería nuestro objetivo quirúrgico. Este, por ejemplo, sería un aneurisma que se encuentra en el aspecto suprahipogloso del triángulo vago accesorio. Y esto pues, sería una forma de clipar. Hay diferentes formas de escritos. Este sería un clip fenestrado para respetar la pica. También se habla mucho de los clips en tándem. Bueno, dependerá de cada caso y de el conocimiento también del cirujano. El suboccipital medial, como les dije, sobre todo se reserva para aneurismas distales, tonsilomedular o cortical. Se puede usar cuando se va a hacer bypass pica-pica, descompresión suboccipital grande, y no se recomienda, pues por supuesto, ni en los proximales ni en los vertebrales. Entonces, en cuanto al tratamiento endovascular, a medida que las opciones terapéuticas han avanzado, han ido reemplazando poco a poco muchas de las indicaciones quirúrgicas que había para este tipo de aneurismas. ¿Esto por qué? Bueno, entre las opciones tenemos los coils, la embolización asistida por estenobalón, diversores de flujos, interrupción del flujo intrasaccular y la oclusión del vaso principal cuando se hacen pruebas y se ve que es factible llevar a cabo el mismo. Esto sobre todo es una opción viable en aneurismas distales. Estos tratamientos son menos exigentes físicamente para el paciente, suelen causar menos miedo, es útil en pacientes con alta carga de morbilidad que tienen mucha dificultad para la cirugía también. Bueno, aquí importante decir que en términos generales, sí hay estudios que han mostrado una menor morbilidad asociada al manejo endovascular. Sin embargo, ya veremos que esto tiene unas consideraciones que hay que evaluar realmente. Depende mucho también del segmento donde esté el aneurisma, porque en el caso de los aneurismas distales no están así. Y también hay que decir que la tasa de recurrencia, de retratamiento y de resangrado es mayor con los tratamientos endovasculares que con el clipaje. Entonces, tampoco es que haya una unanimidad en relación a que este es el tratamiento ideal, sino que hay que individualizar y sí hay casos en los que el paciente se beneficia de un manejo quirúrgico. Bueno, dentro del manejo quirúrgico está el bypass también, realmente requiere un recurso humano un poco más difícil de conseguir que el clipaje, pero bueno, tiene sus indicaciones también. En términos generales, se reserva para aneurismas complejos o gigantes, con cuello amplio, trombosados gigantes, o que incorporen ramas importantes no aptos para clipaje ni embolización, aneurismas fusiformes o disecantes que afectan segmentos largos de la pica, entonces el tratamiento requiere resección y reconstrucción del flujo, necesidad de sacrificio de la pica o de la arteria vertebral, cuando el aneurisma obliga a ocluir el vaso afectado, pero no requiere mantener la perfusión del territorio dependiente, pero se requiere, perdón, fracaso de tratamientos previos y pica dominante o con pobre circulación colateral, pueden ser opciones también. Estas son algunas de las opciones. Entonces está el pica-pica, ahorita voy a mostrar unas imágenes para que se entienda mejor. Occipital pica, injerto interpuesto con vena safena o arteria radial y bypass de arteria vertebral contralateral u otro vaso extracraneal. Entonces, por ejemplo, en este esquema vemos en el esquema A, esta es la anatomía normal con su vertebral, la pica, bueno, aquí lo que ya hemos venido mencionando. Este sería un caso, en el caso del B, un bypass in situ pica-pica, en el que se debe ocluir el aneurisma completamente con el flujo que viene de la vertebral y se une generalmente entre las asas o loops caudales de ambas picas, se hace el bypass o la unión aquí en esta zona, con lo que le llega sangre desde la pica contralateral al aspecto distal de la pica que fue ocluida. En el esquema se vemos la exeresis y reanastomosis, en el que se hace una resección del aneurisma fusiforme con una sola arteria aferente y eferente, y se hace luego la reconstrucción vascular término-terminal. Sería este el ejemplo. En el caso de la D vemos un reimplante de arteria vertebral, en el que la pica pues se aísla del aneurisma que ha sido clipado, y el cabo distal de la pica se conecta a la arteria vertebral pues madre original de la misma. Y el bypass con injerto radial, por ejemplo, sería este, en el que también se aísla el flujo de la vertebral que iba hacia la pica y se coloca con el injerto radial una anastomosis más próxima de la misma vertebral que llega al aspecto de la pica que permite el flujo a través de la misma. Entonces, estos son ejemplos de bypass. La verdad es que es una cirugía compleja, mórbida, incluso en manos expertas, así que se reserva para casos muy específicos y pues en los que exista la posibilidad tanto del talento institucional como humano. Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos con este tipo de patología, y ya también para ir dando paso a la última parte de la charla, es cirugía o manejo endovascular, ¿qué es mejor?
que conviene más a los pacientes. Pues han hecho algunos estudios al respecto y quise traer algunos que me parecieron interesantes. Entonces, por ejemplo, este estudio publicado en el Surgical Neurological en el año 2017, Surgical Neurology, perdón, International, se trató de evaluar las estrategias terapéuticas en aneurismas de la pica rotos, teniendo en cuenta sobre todo el segmento. Entonces se hizo un análisis retrospectivo de datos clínicos y radiológicos de pacientes con aneurismas rotos de la pica que fueron sometidos a cirugía o tratamiento endovascular en 3 instituciones. Los resultados se evaluaron mediante la escala de ranking modificado. Un total de 39 pacientes con aneurismas rotos de la arteria de la pica fueron evaluados. 26 presentaban aneurismas del segmento proximal y 13 de segmentos distales. De los 26 proximales, 20 fueron tratados mediante manejo endovascular y 6 mediante cirugía, y de los 13 distales, 7 fueron tratados mediante manejo endovascular y 6 fueron tratados mediante cirugía. ¿Qué se evidenció? Que en el caso de, bueno, aquí tenemos entonces los aneurismas proximales de la pica y distales de la pica. Manejo endovascular, manejo quirúrgico y la P. ¿Qué fue lo estadísticamente significativo? Pues lo que resalté en el cuadro. Entonces, en el caso del M-ranking modificado, excepto casos de mortalidad por otras causas que no tuvieron que ver con la enfermedad, que se excluyeron, vemos que en el caso de los proximales, el M-ranking general fue más alto en los manejados de forma quirúrgica. O sea, el M-ranking promedio fue de 3 en los que fueron llevados a cirugía versus 0,69 en los que fueron llevados a manejo endovascular. Recordemos que el M-ranking tiene una escala que entre más alto el puntaje, pues peor es la condición del paciente, siendo 6 la muerte y 5 una severísima discapacidad. Entonces, fue un poco peor el resultado quirúrgico cuando el aneurisma era proximal y se llevaba a cabo cirugía. Sin embargo, cuando el aneurisma era distal, vemos que por el contrario, el M-ranking promedio fue menor en el grupo quirúrgico comparado con el endovascular, y esto también fue estadísticamente significativo. O sea que pareciera, al menos según este estudio, que obviamente es una muestra limitada porque esto es una enfermedad infrecuente, pero pues por lo que se evidencia aquí, hay una tendencia que les iba mejor en términos de resultados funcionales a los pacientes que eran operados cuando el aneurisma era distal, pero cuando era proximal sí les iba mejor con el manejo endovascular. Otra cosa que fue estadísticamente significativa fueron algunas complicaciones relacionadas sobre todo con lesión de pares bajos, que fue, bueno, y otra serie de complicaciones como hemorragias, que fue mayor y de hecho fue ausente en el grupo quirúrgico y se presentó hasta el 40% de los endovasculares, lo mismo cuando los aneurismas eran distales. Algunos autores sugieren que estos casos de aneurismas distales pueden ser muy retadores por su calibre tortuoso, por su curso tortuoso y su calibre muy pequeño para terapias endovasculares. Entonces, ellos concluyen que para el tratamiento de este tipo de aneurismas, el manejo endovascular parece tener mejores resultados cuando el segmento del aneurisma es proximal. Sin embargo, cuando la cirugía mostró resultados más favorables cuando el segmento era distal. Además, bueno, sugieren que se deben hacer muestras más grandes y un seguimiento más largo para poder definir resultados más conclusivos. Entonces, no está dicha la última palabra realmente en todos los aneurismas que dependen de la pica. Este es otro estudio publicado en el World Neurosurgery en el 2014 que buscaba evaluar el tratamiento y los resultados en 102 pacientes pues, con este tipo de aneurismas, comparando entonces el manejo endovascular con el clipaje microquirúrgico. Entonces se evaluó una base de datos prospectivos para identificar aneurismas de la arteria pica tratados entre el 2000 y el 2012. Los pacientes fueron clasificados según la localización anatómica del aneurisma, el estado al momento de la presentación, el tipo de tratamiento recibido y las complicaciones posteriores. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos, univariantes y multivariantes, y al final 113 aneurismas fueron identificados, de los cuales 102 fueron tratados de una u otra forma, y el 77% de los tratados fueron aneurismas rotos. Bueno, esta es una tabla en la que no voy a andar, son como las características generales de los grupos, tanto endovascular y quirúrgico, tanto en los rotos como en los no rotos. En términos generales, si se dan cuenta, las PES no hubo diferencias estadísticamente significativas casi que en ningún ítem, por ejemplo, en los rotos, o sea que fueron grupos, al menos estadísticamente hablando, homogéneos, y hubo algunas pequeñas diferencias en el caso de los endovascular y microquirúrgicos en el no roto, y de entrada vemos, por ejemplo, que sí hubo una menor tasa de complicaciones en el grupo del endovascular al compararlo con el no roto. Pero bueno, ahondando un poquito más en los resultados, vemos que lo que realmente mostró significancia estadística fue el déficit neurológico postoperatorio, que definitivamente fue mayor en el grupo de los operados al compararlo con el manejo endovascular, esto tanto en el proximal como en el distal, y la necesidad de gastrostomía, que también fue muy, muy baja en el grupo endovascular, y sí hubo una mayor
tasa de esta complicación o necesidad de intervención en el grupo quirúrgico. No hubo aparentemente en el seguimiento inicial, al alta, al mes y a los 6 meses y al año, diferencias en el GOS en ninguno de los dos grupos. Sin embargo, ya cuando se hizo un análisis multivariado de variables clínicas y complicaciones en los pacientes con una técnica o la otra, sí se encontraron algunas cosas que fueron estadísticamente significativas. Entonces, por ejemplo, en cuanto al déficit postoperatorio, sí hubo una mayor incidencia de déficit en los clipados. Se estableció que había un 0,04 veces, digamos que era 0,04 veces menos probable el déficit cuando se hacía manejo endovascular. La necesidad de sonda fue mayor también en el grupo quirúrgico. Déficit de nervios craneales fue más común en el grupo quirúrgico y todo esto fue estadísticamente significativo. La traqueostomía, más común en el quirúrgico. La hidrocefalia fue frecuente en ambas. La derivación también, está un poco más asociada al patrón del sangrado. Las complicaciones médicas asociadas a ambas a edad avanzada. Presencia de más de una complicación fue un poco más común en el grupo quirúrgico. El resangrado fue muy infrecuente en el quirúrgico y fue muy poco frecuente también en el endovascular, sí, pero fue ligeramente más frecuente. El infarto, los espasmos y otro tipo de complicaciones isquémicas, no hubo diferencias significativas en los dos grupos. Cuando se hizo el análisis multivariado de desenlaces funcionales en los pacientes, se encontró que realmente este no estuvo ligado ni a que fuera manejo endovascular o quirúrgico, sino a solo dos variables: la edad, en la que cuando el paciente era más viejo, pues presentaba un GOS más desfavorable en todos los 3 tiempos, y el Hunt and Hess con el que el paciente había ingresado. Fueron las dos variables que se asociaron con un peor desenlace funcional realmente, y no tanto que fuese una técnica o la otra. Y bueno, estos es el análisis descriptivo de los aneurismas de la pica según tratamiento y localización cuando fueron no rotos. Y básicamente solo quería mostrar que no hubo diferencias estadísticamente significativas en casi ningún ítem. Y aunque aparentemente en la microcirugía sí hubo más complicaciones postoperatorias, pues en efecto esto no fue estadísticamente significativo en el caso de los no rotos. Este es una tabla que resume algunos de los estudios que se hicieron, sobre todo por allá en la primera y segunda década del siglo, en la que pues se reunieron también comparaciones de aneurismas tratados de manera endovascular y quirúrgica, y pues a grosso modo solo quería mostrarles, por ejemplo, que sí puede que haya una morbilidad algo más elevada en los quirúrgicos. Sin embargo, algunos estudios de los endovasculares también mostraron alta morbilidad, y esto parece que está ligado con qué tipo de aneurismas se estudiaron, si proximales o distales. Pero, por ejemplo, en el caso del retratamiento, la hemorragia fue 0 en todos los estudios del microvascular, y sí se presentó incluso con porcentajes relativamente importantes en algunos estudios del endovascular. Este estudio, publicado en el Neurology India en el año 2020, es un estudio también que se llevó a cabo entre enero del 2011 y diciembre del 2015. Se recopilaron y revisaron retrospectivas de aneurismas de la pica que se sometieron a tratamiento quirúrgico y endovascular. Se identificó un total de 55 aneurismas, de los cuales 13 estaban rotos y 42 eran no rotos. El tratamiento endovascular se realizó en 26 y el clipaje en 29. Se compararon entonces características demográficas, complicaciones relacionadas al tratamiento y resultados clínicos y angiográficos en los dos grupos. Y se utilizó análisis logístico multivariable para identificar factores predictores que pues fueran estadísticamente significativos de complicaciones relacionadas. Entonces, pues resumiendo un poco los resultados, lo que fue estadísticamente significativo, un poco en cuanto a las diferencias, vemos que, por ejemplo, había una mayor tasa de aneurismas rotos en el caso de los que fueron manejados endovascularmente, o sea que ahí llevaba algo de ventaja a los quirúrgicos de forma inicial. El Hunt and Hess sí fue peor de forma inicial en los quirúrgicos, comparado con los endovasculares. Perdón. Bueno, sí, sí, así es. En cuanto al tamaño, en promedio fueron un poco más grandes los que fueron sometidos a manejo quirúrgico versus los endovasculares. Y en cuanto al M-ranking final de los pacientes al alta, vemos que fue desfavorable un poco el grupo quirúrgico al compararlo con el grupo endovascular, que tuvo su mayor porcentaje de pacientes entre el puntaje 0 y 1. En cambio, hubo un porcentaje más distribuido en los puntajes más desfavorables en el grupo quirúrgico, lo mismo en el seguimiento que se les hizo. No, en el análisis multivariable no se vio que la localización del aneurisma en este estudio, por ejemplo, que el Hunt and Hess o que estuviera roto no impactara tanto
en el M-Ranking como si lo hizo el tratamiento escogido, es decir, endovascular versus quirúrgico. Entonces, en realidad en este estudio me parece que sí, el resultado fue mucho más a favor del manejo endovascular que el quirúrgico. Sin embargo, los autores dicen que pues, se pueden comparar ambas modalidades y se debe hacer como una individualización de los pacientes y demás. Pero realmente los resultados sí estuvieron un poco más a favor del manejo endovascular en este. Y por último, ya para acabar la charla, este es el más grande de todos los estudios, por eso lo que dejé de último, me parece que resume un poco todo lo que hemos hablado. Fue publicado en el World Neurosurgery, ahora en el 2022, y lo mismo, comparó, pero ya en una revisión sistemática y metaanálisis, los dos tratamientos. Entonces se realizó una búsqueda en 4 bases de datos en línea de estudios que describieron el manejo de los aneurismas saculares de la pica. Bueno, una consideración es que fueron saculares. El resultado principal fue la oclusión completa del aneurisma y también se recopilaron datos en relación con los resultados neurológicos, parálisis de pares craneales y la necesidad de retratamiento. Fueron incluidos 17 estudios al final que incluyeron en total 455 aneurismas con un seguimiento promedio de 20 meses. Bueno, estos son los estudios, solamente los traje para que veamos que todos eran cortes retrospectivas y como que el que quiera pues luego revisar algunos de ellos, ahí está la tabla. Entonces, en forma resumida, entonces, ¿qué vemos? Que cuando se hablaba de la proporción de la oclusión completa asociada al manejo quirúrgico o endovascular, en efecto, la oclusión completa se encontró un porcentaje mucho mayor y constante en el quirúrgico, siendo un promedio de alrededor del 95% de los casos, versus un promedio de más o menos del 70 y tanto en los endovasculares y con una dispersión mucho más amplia. O sea que quedan mejor ocluidos y de forma definitiva los quirúrgicos versus los endovasculares. En este metaanálisis con más de 450 pacientes, pues la recurrencia y el requerimiento de reintervención, pues también evidentemente fue más alto en el endovascular, en tanto pues quedaron menos ocluidos. Entonces lo mismo, vemos un requerimiento de reintervención de menos del 5% en los quirúrgicos y de más o menos el 10% en el endovascular. Aquí vemos el gráfico de columnas que muestra las proporciones combinadas de oclusión completa del aneurisma para los tratados con cirugía versus los endovasculares, que es un poco lo mismo, pero más gráfico. Entonces vemos que, por ejemplo, el 94.8% de los aneurismas operados tuvieron una oclusión total. De estos, cuando eran rotos fue del 97.2% y cuando eran no rotos del 89%. Y en el caso del endovascular, en términos generales, se ocluyó de forma definitiva y total el 69%, siendo el 72% cuando eran rotos y el 62% cuando eran no rotos. Esta es una gráfica de Bosque que muestra las proporciones combinadas de buenos resultados neurológicos. Ay, qué pena. Para los aneurismas tratados con cirugía y endovascular. Y fíjense que ya algo muy curioso en este metaanálisis, que ya fue una muestra más grande, no hubo diferencias importantes en relación con los déficits neurológicos. Fueron casi los mismos. El 80% tuvieron resultados aceptables en ambos grupos. O sea, no hubo diferencias significativas. Y en cuanto a la parálisis de pares craneales, sí fue un poco más alta, alrededor del 20 y tanto por ciento en el quirúrgico versus menos del 5% en el endovascular. Entonces esto sí mostró una clara predilección por presentarse cuando era manejo quirúrgico. La conclusión de este metaanálisis es que demuestran, según ellos, que el tratamiento de los aneurismas de la pica sacular, cuando son saculares, perdón, a través del clipaje neuroquirúrgico, resulta en mejores resultados angiográficos, o sea, se ocluyen mejor, similar resultados funcionales, pero mayor tasa de parálisis de pares craneales bajos comparado con el endovascular. Dice pues, que se requieren más estudios para evaluar la duración, severidad de dicha parálisis y demás, etc. Entonces, con esto acabo la charla. Antes de acabar, quiero mostrarles un video de 1 minuto. Quise buscar un video de nuestro centro, pero pues realmente es una patología muy rara y aunque sí se han operado, lamentablemente no se documentaron o no se encontró el registro. El doctor Ares me había dicho que había uno, pero pues hice la tarea de buscarlo, pero bueno, no fue posible con los doctores, ninguno tenía el estudio. Entonces es un video cortico, pero me pareció muy gráfico, que reencierra todo lo que he mencionado en la charla. Luego De Lima no se escucha. ¿No? Ah, qué pena. No, Entonces no se escucha. lo voy narrando yo mientras tanto, qué pena. Ahí dice que luego de que finaliza el far lateral, empieza a trabajar la cisterna premodular, ahí sacando ahí entre los pares craneales, el noveno, décimo y onceavo par, ahí está la arteria vertebral,
el nacimiento de la pica, aquí, vertebral, pica y el aneurisma saccular, en la unión entre la pica y la vertebral. Empieza a disecarlo de forma cuidadosa, con los pares ahí cuidados, aquí se ve el aneurisma, y ahí se ve la ventana entre el noveno y décimo par craneal. Cuando ya tiene bien disecado el cuello, empieza a funcionar un clip recto de 7 milímetros que pone a la base del aneurisma, se hace un cierre definitivo del aneurisma. Ahí se ve el colapso aneurismático. Ahí se ve una vista final tras el final de la cirugía. Esto fue un video pues que se montó en la página del doctor Matías Baldoncini. Bueno, y con eso acabo la charla, espero que les haya gustado. Bueno, muchas felicidades a Felicitaciones, Qué pena, un segundo que se me fue un video ahora acá. Andrés. Qué pena, un segundo que se me fue otro video. Ahora sí, Doc, lo escucho, qué pena. No, felicitaciones por la charla, muy bueno. Bueno, ya hemos hablado varias veces de que sí, hay muchísimos datos, a veces uno quiere compartir todo, pero no es la idea porque se vuelve demasiado extensa y entonces se pierde la concentración. Pero bueno, espero que todos estuviéramos atentos y como usted lo mencionó, sí, realmente son enfermedades bastante infrecuentes y hemos tenido la tendencia últimamente de remitir todos estos casos a manejo endovascular. Desafortunadamente a veces no tenemos los recursos en el hospital o en nuestros hospitales y por ese motivo se han remitido los pacientes. Pero sí, tal vez el último caso que yo hice de pica hace como unos 5 años, o sea, es bien infrecuente. Como les mencionaba en otra reunión, los aneurismas de la punta de la basilar los operamos bastante hace 25 años, 20 años, pero se fue abandonando en pro de la cirugía o el manejo endovascular. Entonces, se ha ido perdiendo esa práctica. Cuando se hace de rutina, eso se vuelve como una máquina, ¿no? Como todo, cuando usted lo repite día por día, ya las cosas se vuelven estandarizadas y la morbilidad y la mortalidad pues se bajan muchísimo. Pero si usted hace un caso cada 5 años, pues realmente las cosas no son tan buenas. Pero el caso que operamos fue exactamente como que usted presentó aquí en la reunión. Y ese lo presentamos en una reunión así de académica. Recuerdo, pues, creí que Víctor Hernández lo había presentado, pero entonces según usted Yo me creo dijo, que no me acuerdo si- tal vez otro residente de aquella época lo presenté en una reunión. Bueno, muy bien. Si hay comentarios o preguntas. Buenas noches. Doctor Zorro, gracias por No, pues la estadística habla a favor de la microcirugía, ¿cierto? Mayor tasa de oclusión, menos retratamientos, menos resangrado. Pero desafortunadamente, o sea, nosotros tenemos un número muy bajo de aneurismas de pica. Hoy, curiosamente, estuve en una junta y se presentó un caso y sumando los asistentes, realmente casi nadie tenía más de 2, 3 casos y eso va en contra, como dice el doctor Arias, de ofrecer un buen resultado, porque tú miras la estadística, yo la estaba mirando con detenimiento y si te das cuenta, la gente que ha operado varios era 27, 30 aneurismas de pica. Entonces yo creo que o sea, me parece que es una patología pues que ha ganado mucho terreno endovascular porque pues a ellos no les va mejor que la microcirugía, pero nosotros perdimos la experticia en ese entonces. Ha pasado varias cosas, por ejemplo, cuando nosotros nos formamos, nosotros hacíamos las punciones carotidias. Entonces, obviamente en nuestra formación casi nunca se detectó aneurismas de pica, más o menos después como hacia el 98, 99 llegaron los radiólogos y empezaron a hacer
arteriografía y aparecieron los de la basilar y los de la pica, pero los de la basilar, pues quirúrgicamente y endovascular se demostró que, pues, que a ellos les iba mejor. En estos tendríamos algún chance. Yo le pregunto, ¿leíste o miraste o le pregunto al grupo de pronto una ayuda con neuronavegación? Le pregunto por qué. Porque yo, o sea, yo a raíz de un Ateneo de estos, de aneurismas de pericallosa, se comentó la neuronavegación y yo he usado neuronavegación en algunos aneurismas de pericallosa, callosa marginal y realmente ayuda bastante, ¿sí? Entonces yo digo, en pericallosa, callosa marginal hemos operado mucho, pero en este punto no sé si nos podría ayudar una neuronavegación porque realmente no, eso, o sea, imagínate, doctor Ares, con toda la experiencia que tiene y el último aneurisma que operó esta zona fue hace 5 años, ¿sí? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Doc. Bueno, realmente no encontré algo relacionado con la navegación, Doc. Valdría la pena ver si existe algo de literatura al respecto. Pues lo que sí es que muchos de los artículos que leí hacían mucho hincapié en que en términos generales la dificultad quirúrgica radica sobre todo por lo estrecho del corredor, la tortuosidad y variabilidad de la anatomía vascular, pero que, digamos, la ubicación es relativamente sencilla, en tanto uno rápidamente identifica la vertebral, rápidamente suele identificar el loop caudal de la pica, y es solo seguir ambas, y eso de alguna forma lo lleva a la confluencia de ambas y pues al aneurisma. Entonces, de pronto la ubicación en ese sentido no es tan difícil, pero pues sí es una cirugía muy retadora y como ustedes han dicho, pues sí, que amerita una curva que difícilmente se obtiene. Bueno, buenas noches. Buenas Bueno, noches, Doc. gracias por la charla, me parece muy completa, sobre todo la parte de la revisión de la anatomía de las variantes anatómicas es algo muy valioso porque no es como lo han dicho ya, no es un corredor quirúrgico habitual. Yo no he hecho aneurismas de la pica y recuerdo solamente haber estado en uno. El del doctor Arias no fue, tal vez en ese estuvo Edwin, tal vez, porque sí recuerdo que algo me comentaron en ese momento. Yo estuve en uno con el doctor Bastos, pero lo que se intentó hacer fue un bypass, y pues lo que uno sí ve es que definitivamente como la complejidad y la pericia que hay que tener y la habilidad necesita estar frecuentemente haciendo este tipo de abordajes. El doctor Bastos tenía demasiada experiencia en el tema y pues para hacer un bypass que se necesitan tener una habilidad demasiado buena para hacerlo muy, muy corto tiempo y que no se alcance a infartar el paciente. Entonces, no tengo, digamos, casos personales, pero sí creo que es una cirugía también desde el abordaje demandante, un FAR lateral, ya de entrada son cirugías que el momento en el que se llega al aneurisma muchas veces ha pasado mucho tiempo y lo otro es cuando ahí están allí todos los pares bajos, pues el compromiso neurológico secundario también. Los recientes que he visto los han resuelto por terapia endovascular, algunas veces coils, algunas veces coils más stent, y pues digamos que sí es como dice el doctor Soros, hemos perdido, o pues bueno, nosotros nunca lo tuvimos, pero ellos, los profes sí, como esa oportunidad de operarlos. Me queda de pronto una duda y es con respecto a los aneurismas que sean ya muy distales. No vi el porcentaje. ¿Qué porcentaje de casos no encontraría Okay. Entre el 60 y 70% son proximales. Eso quiere decir que más o menos el 30% son distales. Y distales, cuando se habla de distales, se habla del segundo segmento para atrás. O sea, no necesariamente corticales,
sino ya incluso el lateral de pronto no tanto, aunque algunos sí decían que del segundo para arriba, pero bueno, sobre todo desde el tercer segmento, o sea, amigdalomedular, ya sería distal y más o menos constituye el 30%. Pues de hecho, digamos que una de las conclusiones que al menos yo creo que saqué es que si bien hay controversia y bueno, sobre todo en los proximales, sí, digamos que la tendencia actual sigue siendo el endovascular por todo lo que ya ustedes han mencionado, por lo menos en los distales sí creo que se facilita en gran medida el tema quirúrgico, ya no se comprometen los pares bajos, también ya se dejan de comprometer las perforantes que nacen en la primera porción de la pica, con lo que también se disminuye mucho la tasa de infartos. Entonces ya deja de ser tan técnicamente complejo en teoría y también se asocia a menos complicaciones, por lo que definitivamente si es muy distal, sí puede tener un enfoque quirúrgico y pues nos da las ventajas que da la cirugía, que es la menor tasa de recurrencia y la obliteración más clara. Entonces yo creo que si es distal, especialmente pues teloveloamigdalino y cortical, sí el abordaje quirúrgico probablemente debería ser el considerado, pues a menos que sea un paciente muy anciano o algo por el estilo, pero si es un paciente joven, con más razón. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos los... Yo tengo una pregunta. ¿Cómo Diga, está? sí, David. Sí, David. Pero no, creo que ya el doctor Lima la aclaró. Entonces, en resumen, las distales les va mejor con cirugía. Es como lo más aceptado. Sí, sí, eso es como lo más aceptado en la mayoría de estudios. Sin embargo, pues si tú analizas el último que presenté, que lo presenté de último porque es como el más grandecito que encontré, porque tenía casi 500, ahí ni siquiera dicen que en los distales, dicen que en general los resultados funcionales no fueron tan distintos. Incluyeron aneurismas rotos y no rotos, ¿no? En ese, en el último. Sí, ahí lo especifiqué. Pero bueno, en términos generales sí, los distales, especialmente de los últimos dos segmentos, parecen definitivamente ser mejor abordados quirúrgicamente porque hay menos complicaciones y se dan las ventajas de la cirugía, que es la obliteración más constante. Y en los proximales, a menos que haya mucha experiencia, etcétera, etcétera, pues definitivamente probablemente el manejo endovascular sea la tendencia. Esa fue como mi conclusión, la verdad. En algún momento, hace poco tuvimos en la HN1 una aneurisma de la pica, y en su momento la señora se llevó a manejo endovascular, le pusieron un stent y unos coils, pero digamos que yo revisando el tema, hay una técnica que usan las que hacen endovascular que se le llaman como el PAO, que es como obliterar completamente la arteria. No sé si leíste algo de eso. Sí, pues, pero lo leí sobre todo como una posibilidad, especialmente en aneurismas distales, en los que ya en teoría se dejaron de comprometer las penetrantes, o las perforantes, perdón, que nacen de la primera parte de la pica. Entonces ya tú podrías evaluar si el territorio que queda por irrigar de la arteria no es tan representativo, pues hacer una oclusión total. Sí, es una opción terapéutica. Y también algunas veces hacen pruebas como de suficiencia previa, a ver si hay muchos cambios, etcétera. Y de eso se mira si se puede o no sacrificar. Precisamente a veces cuando no es sacrificable es que entra en juego, por ejemplo, el bypass. Pero sí lo leí, sobre todo lo leí en esas, en opciones. Por ejemplo, los aneurismas distales son menos comunes, ¿no? Y se presentan, por ejemplo, en el contexto de algunas enfermedades del colágeno, infecciosos o postraumáticos, y algunas veces en estos casos se considera la oclusión del vaso si no es tan, pues, como tan importante el territorio que... Sí, yo en un momento lo leí y me pareció interesante porque sí, efectivamente tapan el vaso y hacen infartos cerebelosos, pero muchas veces no son ni siquiera sintomáticos. Exacto. Que es algo Sí, interesante. es complejo que eso ocurra cuando es muy proximal, porque pues se va todo el territorio de la pica. Es más que todo en los distales. Ya, de acuerdo, sí, distales. Vale, no, muchas gracias. Todo bien, bien. Bueno, entonces nuevamente, ya para despedirnos, muchísimas gracias a todas las asistentes y continuaremos con nuestras charlas de neurología. Muchas gracias a todos. Oiga, profe, pero por último, en mi defensa, empezamos tarde la charla, yo. No fue que demore tanto, yo tampoco. Ya, bueno, está bien. Buenas noches.